señor Bueno, está mal de la y cabeza. 100%. Permiso, que estoy hablando. I'm Totalmente. speaking. También ha dicho que somos alimaña, los enemigos de adentro. Que ¿Tú sabes lo que sí es una vergüenza? Que una persona como Donald Trump esté liderando el Partido Republicano. que era un mitin de amor. Sí, pero recordemos que todo lo que salga respecto a Donald Trump es una conspiración porque el señor es un santo. Por ahí. Muy Y bien. podría él empezar a pagarle a E. Jean Carroll lo que le debe por haber abusado sexualmente de ella. Y Así nunca culpas a Hamas por eso. Nunca has culpado a Hamas por eso. Jamás es una Por organización Dios. terrorista y no tengo nada que esperar de ellos, pero de un gobierno Sí. legítimo como el de Israel lo espero todo. Trump cada día se vuelve más dictador. Todo lo que ha hecho hasta ahora nos grita que hará lo que sea necesario para consolidar su poder. Y acaba de dar uno de los movimientos más peligrosos hasta ahora. Declarar que los indultos de Biden son nulos, vacantes y sin efecto. A la medianoche de hoy publicó en su red social Truth Social que los indultos de Biden son inválidos porque fueron firmados con un autopen. Sí, esto es en serio. Trump escribió: los indultos que el somnoliento Joe Biden otorgó al comité no seleccionado de matones políticos y a muchos otros quedan por la presente declarados nulos, vacantes y sin ninguna fuerza ni efecto, debido al hecho de que fueron firmados mediante autopen. En otras palabras, Joe Biden no los firmó, pero más importante aún, ni siquiera sabía nada sobre ellos. Los documentos necesarios para el indulto no le fueron explicados ni aprobados por Biden. No tenía conocimiento de ellos y las personas que lo hicieron podrían haber cometido un crimen. Por lo tanto, aquellos del comité no seleccionado que destruyeron y eliminaron todas las pruebas obtenidas durante su cacería de brujas de 2 años contra mí y contra muchas otras personas inocentes, deben entender plenamente que están sujetos a una investigación al más alto nivel. El hecho de que probablemente fueron responsables de los documentos que se firmaron en su nombre sin el conocimiento ni consentimiento del peor presidente de la historia de nuestro país, el corrupto Joe Biden. Este argumento no tiene base legal, no tiene ni pies ni cabeza, y te voy a explicar por qué. Antes de sumergirnos en esta nueva controversia y explicar cómo esta pieza encaja perfectamente en el rompecabezas que hemos armado desde el inicio de la presidencia de Trump, donde analizamos sus acciones y demostramos cómo se alinean con su objetivo final, convertirse en un dictador, te invito a suscribirte a nuestro canal. Así podrás seguir de cerca nuestro análisis y no solo enterarte de la noticia, sino entender su verdadero impacto. No olvides dejar tu like, compartir y comentar, ya que esas pequeñas acciones nos ayudan a crecer y a llegarle a más personas. Gracias por tu apoyo. Continuemos. Trump argumenta que los indultos son inválidos porque Biden no los firmó, sino que utilizó un autopen, un dispositivo electrónico que replica firmas. Este sistema permite firmar documentos sin la presencia física de la persona, generando una firma idéntica a la manuscrita, pero automatizada. Sin embargo, el uso del autopen es completamente legal y una práctica común en el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, múltiples presidentes lo han utilizado, incluido el mismo Donald Trump en su primer mandato. Esa es la forma en la que los presidentes trabajan cuando viajan, por ejemplo, y cuando necesitan firmar documentos oficiales y no están presentes en la Casa Blanca. Esto no es nada nuevo. Pero aún más importante es el hecho de que no existe ninguna ley que exija que un presidente firme personalmente un indulto. La Constitución de los Estados Unidos, en su artículo 2, sección 2, otorga al presidente el poder exclusivo de conceder indultos sin imponer ninguna restricción sobre el método de firma ni requerir que el presidente lo haga de manera manual. Esto significa que mientras la decisión de otorgar un indulto provenga directamente del presidente, el medio por el cual se formaliza, ya sea con una firma manuscrita, un autopen o incluso una orden verbal, es irrelevante desde el punto de vista constitucional.
Este principio ha sido respaldado por múltiples precedentes legales. Por ejemplo, en el 2005, el Departamento de Justicia emitió una guía indicando que el presidente no necesita realizar físicamente la firma de un documento para que tenga validez legal. Y en el 2024, un tribunal federal reafirmó este punto al dictaminar que un indulto ni siquiera necesita estar por escrito para ser válido. En otras palabras, la afirmación de Trump de que los indultos de Biden son nulos porque supuestamente fueron simplemente firmados por un autopen carecen de fundamento y ignora también deliberadamente la realidad legal y constitucional de los Estados Unidos. Trump afirma que Biden ni siquiera sabía lo que estaba firmando, insinuando que otras personas tomaron la decisión por él sin su conocimiento o consentimiento. Sin embargo, no presenta ninguna prueba que respalde esa acusación, convirtiéndola en una mera táctica de desinformación. La realidad es que el proceso de indultos pasa por una serie de revisiones antes de llegar al escritorio del presidente. Existen registros internos, asesoría legal y un proceso administrativo detallado que garantiza que cualquier indulto sea aprobado directamente por el presidente antes de su ejecución. No hay absolutamente ninguna evidencia de que Biden haya estado ajeno a estas decisiones y la Casa Blanca no ha emitido ninguna declaración que sugiera lo contrario. El argumento de que Biden no sabía lo que estaba firmando se derrumba fácilmente si aplicamos el sentido común. Si Biden realmente hubiera estado inconsciente de lo que firmaba, ya nos habríamos enterado. Piénsenlo. ¿Se acuerdan de cuando antes de las elecciones Biden llamó basura a los seguidores de Trump y luego tuvo que disculparse y sus asesores manipularon un documento añadiendo una simple coma para darle una salida y cambiar el significado de lo que Biden había dicho? A pesar de que Biden tenía razón, porque la realidad es que la gente que sigue a Donald Trump ciegamente y apoya sus ataques a la democracia son una basura, el cambio en el documento se filtró casi de inmediato en la misma Casa Blanca. Todo lo que sucede dentro de la Casa Blanca, especialmente algo tan importante como un indulto presidencial, termina saliendo a la luz. Precisamente ya sabíamos que Biden iba a dar estos indultos antes, semanas antes de que sucediera, porque se había filtrado, porque ya se estaba comentando en la Casa Blanca. No existe tal cosa como un gobierno que pueda ocultar algo así sin que se filtre, especialmente en un país donde la prensa y las fuentes internas revelan información constantemente. Lo vimos con Biden y lo estamos viendo ahora con Trump. Durante su primera presidencia también lo vimos cuando el gobierno de Trump tenía más filtraciones que cualquier otra administración moderna. Nos enteramos de discusiones privadas, de funcionarios que lo consideraban inestable, de su negativa a condenar a supremacistas blancos en privado, de sus ataques de ira en el despacho Oval. Ahora en esta nueva presidencia, a pesar de que la mayoría, o se podría decir que todas las personas que están en la Casa Blanca son totalmente leales a él, sigue sin poder controlar la información que sale a la luz. Tan solo hace unos días la pelea entre Marco Rubio y Elon Musk se filtró a los medios inmediatamente, exponiendo la fractura interna entre los republicanos y su relación con Elon Musk. Si algo así de delicado se hizo público, ¿de verdad creen ustedes que fue un supuesto engaño y que Biden no sabía lo que estaba firmando y que tampoco sabía de la existencia de estos indultos? Trump está desesperado por anular esos indultos, pero no tiene argumentos ni pruebas. Lo único que tiene es su necesidad de venganza y la intención de reescribir la historia a su conveniencia. Una vez que un presidente concede un indulto, este es definitivo e irrevocable y Donald Trump lo sabe. Un mandatario en funciones no puede anular los indultos otorgados por su predecesor. Trump lo sabe y quienes lo rodean también, pero en su agenda de consolidación de poder, las leyes y la Constitución son menores obstáculos. Él cree que puede pisotear la misma Constitución sobre la que se negó a jurar el día de su segunda investidura. Pero ¿dónde radica el verdadero peligro en sus acciones? Si Trump pudiera revocar los indultos de Biden, entonces se supone que un futuro presidente demócrata podría hacer lo mismo con los indultos de Trump.
Sin embargo, su falta de preocupación por esta posibilidad nos dice algo mucho más alarmante, y es que Trump no teme que un sucesor deshaga sus indultos, porque él no tiene ningún tipo de plan de dejar el poder después de estos 4 años. El mensaje de Trump es claro: nada de lo que ocurrió antes de él es válido, y después de él no habrá reglas a menos que las dicte él mismo. Aprendió su error de su primer mandato, cuando tenía personas leales a la Constitución y no a él. Ahora, en este mandato, su segundo mandato, se aseguró de rodearse únicamente de quienes le juren lealtad absoluta, aumentando sus posibilidades de imponer su voluntad sin límites. Y como les expliqué en el video de ayer, desde su uso de la ley de enemigos extranjeros hasta su intervención en el Departamento de Justicia, cada paso que da Trump nos lleva en una sola dirección: a una dictadura. Ahora continuemos con el caso en el que Trump ilegalmente trasladó a cientos de migrantes venezolanos, en su mayoría a El Salvador, a pesar de las objeciones de un juez. Recordemos que el Poder Judicial tiene la autoridad de detener las acciones del presidente. Precisamente la Constitución fue escrita para asegurarse de que ningún presidente tenga poder absoluto, y solo los tribunales pueden interpretar la ley y decidir qué es la ley, a pesar de que ya Donald Trump salió a decirnos que solo él y su Departamento de Justicia podían decirnos lo que era la ley. Para un resumen completo de cómo secuestraron a estos migrantes y los trasladaron ilegalmente a El Salvador, pueden ver el video que publiqué ayer. Dejaré el enlace en la descripción y saldrá también por acá arriba. Después de que Trump ignorara la orden de un juez que prohibía la deportación de cientos de migrantes, el magistrado James Boasberg exigió que la administración de Trump compareciera ante la corte para aclarar qué fue lo que ocurrió. Pero no solo tendrán que explicar por qué deportaron a cientos de personas después de la orden judicial, sino que ahora también deberán hacerlo bajo juramento y responder por sus burlas en línea celebrando estas deportaciones. La secretaria de prensa de la Casa Blanca alegó que la orden no se ignoró, que los vuelos ya estaban en camino y que la orden escrita del juez no decía que tenían que regresar a territorio estadounidense, y por eso no acataron la decisión del juez. Pero el zar de la frontera de Trump, Tom Homan, tenía una historia totalmente diferente cuando lo entrevistaron en Fox News. My job, because I work for the greatest president in the history of my life, and we're going to make this country safe again. I'm proud to be a part of this administration. We're not stopping. I don't care what the judges think. I don't care what the left thinks. We're coming. Homan no solamente confirmó que la administración no respetó la orden judicial, sino que la desafió abiertamente. Por eso, la administración de Trump tuvo que comparecer ante el juez que pausó esas deportaciones el día de hoy. ¿Qué pasó en la corte? Desde el inicio, la administración de Trump intentó deshacerse del juez Boasberg, pidiendo a una corte de apelaciones que lo removiera del caso porque, según ellos, sus procedimientos eran impropios. Esto ya es una señal alarmante de cómo Trump pretende gobernar, eliminando a cualquier juez que no le dé la razón. Pero el desafío de Trump a la justicia no terminó ahí. Antes de la audiencia de hoy, su administración intentó cancelarla, pero el juez Boasberg se negó. Luego, en un acto de total desafío, la administración de Trump envió un documento 2 horas antes de la audiencia diciendo que no tenían intención de proporcionar más información sobre las deportaciones. Cuando comenzó la audiencia, el abogado del gobierno, Abhishek Cambly, se negó a responder preguntas clave que el juez le hizo de cuántos vuelos salieron, cuántas personas fueron deportadas y bajo qué autoridad se realizaron estas expulsiones. Cada vez que el juez le preguntaba algo al abogado del gobierno, simplemente repetía que la administración no había violado la orden. El juez Boasberg, visiblemente frustrado, le dijo al abogado que su argumento de que solo su orden escrita tenía validez y no la oral era una estirada ridícula. Pero la administración de Trump llevó su desafío aún más lejos. Dijeron que las deportaciones eran legales porque los aviones ya estaban en el aire cuando se emitió la orden escrita, aunque la orden oral se había dado mucho antes. Aseguraron que una vez que los aviones salieron del espacio aéreo estadounidense, la corte ya no tenía jurisdicción. El juez Boasberg no aceptó este argumento y dejó claro que su autoridad se extiende sobre los oficiales que tomaron la decisión, no solo sobre el territorio. También dejó claro que este caso es sobre si la administración Trump ignoró deliberadamente una orden judicial.
Para terminar, el juez le dio un ultimátum al gobierno. Tienen hasta el martes al mediodía para responder bajo juramento cuántos vuelos salieron, cuántas personas fueron deportadas y qué otras deportaciones planean hacer con esta ley de guerra del 1798. Oigan, el nivel de desafío por parte de la administración Trump es aterrador. Esto no se trata solo de ignorar una orden judicial, es un ataque directo a la autoridad del poder judicial y un asalto a la separación de poderes. El hecho de que no solo se negaran a cumplir la orden, sino que además atentaran remover el juez del caso, no solo es una imprudencia extrema, es autoritarismo en su máxima expresión. Los argumentos que están presentando son escalofriantes por sus implicaciones. Decir que los fallos orales no cuentan, que un juez no tiene autoridad sobre deportaciones una vez que los aviones salen de Estados Unidos, que pueden evadir la justicia simplemente alegando seguridad nacional. Esto es una prueba. Están midiendo hasta dónde pueden llegar y con cuánto se pueden salir con la suya. Si logran imponer estos argumentos, ¿qué viene después? Ignorar directamente los fallos de la Corte Suprema, declarar irrelevante la supervisión judicial. Y más allá del fondo, el tono de su respuesta es de un absoluto desprecio por la ley. Enviar una carta 2 horas antes de la audiencia diciendo que simplemente no se van a presentar es el comportamiento de una dictadura en formación, tal y como se los he estado diciendo. Si los tribunales dejan que esto pase, se sentará un precedente peligroso, que Trump o cualquier futuro presidente pueda simplemente ignorar el control judicial con solo invocar seguridad nacional o autoridad en asuntos exteriores. Cuando les digo que Trump ha estado midiendo hasta dónde le permiten llegar, es porque sus acciones lo demuestran una y otra vez. Este caso no es solo sobre migrantes, es sobre el futuro de nuestra democracia. Si Trump puede ignorar a los tribunales sin consecuencias, la Constitución deja de tener valor. Él se convierte en la ley, en el orden, en el poder absoluto. Y si no respondemos con la urgencia que esto amerita, pronto no tendremos un país libre por el que luchar.